vamos a presentar en este último ejemplo de privilegios de usuario uno de los casos más importantes, que es el privilegio a nivel de rutina. En este caso, lo que vamos a hacer es otorgar a un usuario el privilegio de ejecución de una rutina que debe de estar especificada en un esquema, en una base de datos, como la que os estoy presentando aquí en esta figura. Tenemos una base de datos que se llama tabla fecha 3, que tiene incluido un procedimiento. Y diréis, ¿qué es un procedimiento? Bueno, un procedimiento es un conjunto de instrucciones que están almacenadas en el gestor para que sean ejecutadas por los usuarios externos. ¿Qué ventajas tiene tener un procedimiento almacenado en el gestor? Bueno, la ventaja que tiene, una de las ventajas que tiene es la menor interacción de los usuarios externos con el gestor. La ejecución del procedimiento implica el acceso a distintas tablas en el gestor, y si todo esto lo hacemos con una sola interacción, pues estamos optimizando las transacciones. Otra ventaja que tiene es que el cliente que accede desde fuera puede ser un cliente multilenguaje, haciendo de plataformas diferentes, y por consiguiente con la simple ejecución del procedimiento podrá acceder a realizar la consulta de forma correcta. Por último, la ejecución de un procedimiento almacenado tiene la ventaja de una seguridad implícita en el acceso a tablas de especial trascendencia para nuestra organización. Si un usuario externo tiene que acceder a esas tablas, que son especialmente sensibles para esa organización, puede suponer un riesgo. Por consiguiente, si se ejecuta un procedimiento almacenado, regulado y controlado por el gestor, esto supone un menor riesgo para la organización. En el ejemplo que os presento, estamos definiendo un procedimiento relativamente sencillo, bueno, que simplemente es para probar que los comandos que vamos a utilizar de gestión nos van a funcionar. Este procedimiento va a crear una tabla que va a tener como nombre la fecha actual. Este procedimiento empieza declarando una fecha actual, un varchar, lo actualiza al current time stamp, la fecha actual. Luego se crea una variable que se llama t, en la cual se actualiza el valor de la tabla y la fecha actual, y posteriormente ese nombre de la tabla con la fecha actual se concatena con el comando crear tabla para finalmente pues crear, como digo, una tabla que lleva la fecha actual. Este privilegio lo vamos a utilizar dentro de la máquina virtual, lo vamos a ver ahora mismo, para poner un ejemplo de otorgar privilegios a un usuario de ejecución de una rutina. Bien, vamos a crear un usuario 5, que nos va a servir, como digo, para probar estos privilegios de ejecución de rutina. A diferencia de casos anteriores, vamos a utilizar el comando crear user para inicialmente crear un usuario sin privilegios, y posteriormente con el comando grant lo que vamos a hacer es otorgarle a este usuario los privilegios. En versiones recientes del gestor MySQL, versiones 8, es obligatorio primero hacer el comando crear user y después el comando grant. Las versiones 6 de la familia 6, de la 6 a la 8 no hay ninguna entre medias. Las versiones de la familia 6, pues el comando grant permite hacer las dos cosas a la vez, crear el usuario y otorgarle privilegios. Sin embargo, aquí lo vamos a hacer por separado. Vamos a crear el usuario 5 con el comando crear user. Este usuario 5 no tiene ningún privilegio, y de hecho, al invocar el comando show grants para el usuario 5, fijaros que nos aparece aquí una línea, esa línea con la palabra usaje, que nos indica que este usuario no tiene privilegios, está en el gestor de la base de datos, pero no tiene ningún privilegio.
nosotros podemos comprobarlo, que existe, lógicamente existe porque nos lo está diciendo el comando showGrants, pero si lo queremos comprobar de forma explícita, nos iríamos en el asterisco from mysql.user y veríamos que aquí este usuario 5 aparece en la tabla mysql.user. Nosotros podríamos, podríamos ahora, en primer lugar, crear esa base de datos que os estoy diciendo, tablas fecha 3, la tenemos que cargar en nuestro sistema gestor para cargar el procedimiento almacenado que vamos a decirle al usuario 5 que ejecute. Nosotros damos aquí, bueno, vamos en primer lugar a ejecutar. De esta manera lo que hacemos es, lo que estamos haciendo es cargar la base de datos en nuestro gestor. Tenemos aquí un procedimiento almacenado que es tabla fecha 3 y nosotros podemos ejecutar este procedimiento almacenado invocando el comando, vamos a ver, call tabla fecha. Nosotros lo ejecutamos y fijaros que aquí lo que debería ocurrir, vamos aquí, si esto lo actualizamos, el resultado de la ejecución de este procedimiento es que nos aparece aquí una tabla con la fecha y la hora actual, ¿de acuerdo? Bien, vamos a crearnos el usuario 5. Ya sabéis, como hacemos un duplicado de algún usuario que ya tengamos, el root, ponemos aquí usuario 5. Entramos con el usuario, perdón, no lo hemos cambiado. Este es el usuario 5, user 5, login, username 5. Entramos con el usuario 5, user 5. Y vamos a intentar ejecutar el procedimiento almacenado desde el usuario 5. Nosotros nos hemos creado el usuario 5, pero no le hemos otorgado ningún privilegio de ejecución del procedimiento. Vamos a intentar ejecutar desde el usuario 5 el procedimiento tablas fecha que está en la base de datos tabla fecha 3. Vamos a intentar ejecutarlo. Como no podría ser de otra manera, al no tener permisos de ejecución, nos sale este mensaje. El comando ha sido denegado. Vamos a proporcionarle al usuario 5 permisos de ejecución. ¿Cómo se le otorgan permisos de ejecución? Bueno, pues con este comando que aparece aquí. Grant execute. Es una de las variantes del comando grant en la cual otorgamos privilegios de ejecución al usuario 5 respecto de un procedimiento almacenado que se llama tablas fecha, que está en la base de datos tabla fecha 3. Nosotros ejecutamos este procedimiento, ejecutamos este comando, este que veis aquí, vamos a limpiar la salida, ejecutamos este comando de privilegios, el grant execute y luego showGrants, y como resultado de la ejecución de estas dos líneas de comandos obtenemos qué privilegios tiene el usuario 5. Fijaros que ya ahora sí nos aparecen las dos líneas, una la palabra usaje y en la otra la palabra execute. Eso ya significa que ese usuario tiene procedimientos de ejecución. Nos vamos ahora al usuario 5 y tratamos de ejecutar el comando, la llamada call, que es como se llama un procedimiento almacenado, con tablas fecha. Vamos aquí a ejecutar. No sé, que he pillado tabla fecha, perdonad. Ahí. Hemos ejecutado el procedimiento. Antes es que había pinchado solamente tabla fecha, ¿vale? No estaba ejecutando toda la línea que aparecía en el menú, en
el visor, perdón, hemos ejecutado el comando, pero desde el usuario 5 no podemos saber si realmente ha funcionado. Tenemos que irnos al root y desde el root damos aquí al botón que pone refrescar. Veis aquí arriba tenéis un refrescar y fijaros, nos ha aparecido una nueva tabla que ha sido creada por la ejecución del comando call desde el usuario 5. ¿De acuerdo? Fijaros que este procedimiento, bueno, es un procedimiento sencillo que lo estamos utilizando para ver si realmente los permisos de ejecución funcionan. Como último paso, como siempre hacemos, vamos a revocar los permisos o el permiso de ejecución de un procedimiento. Para ello nos vamos al localhost, al root, invocamos el comando revoke execute on procedure al usuario 5 y con eso revocaríamos sus permisos. Nos ha faltado ver, lo vemos ahora mismo, en qué tablas se han almacenado los permisos de ejecución. Nos vamos a MySQL, nos vamos aquí a ProcessScript y vemos que el usuario 5 ha podido ejecutar el procedimiento, tablas fecha, la rutina, porque tenía en esta tabla una entrada de privilegios, una entrada de otorgamiento de privilegio de ejecución de un procedimiento. ¿De acuerdo? Bien, si nosotros le revocamos ese permiso, vamos aquí a ejecutar, ya nos aparecerá solamente una línea. Si nos vamos ahora a esta misma tabla de privilegios, veremos que ya no tiene ninguna entrada. Vamos aquí a ProcessScript, no tiene ninguna entrada. Y si tratamos de probar de forma explícita desde el usuario 5 a ejecutar este procedimiento, pues nos dice que no lo podemos ejecutar. ¿De acuerdo? El privilegio de ejecutar una rutina es un caso muy utilizado a la hora de hacer un gestor de base de datos y en este caso al usuario se le están otorgando el privilegio de ejecutar todas las consultas que están por debajo de este procedimiento almacenado. Pero al usuario no hay que otorgarle privilegios individuales. Hereda del root, en este caso, todos aquellos privilegios necesarios para la ejecución de todas las consultas que aparecen recogidas en este procedimiento almacenado. Como digo, es un caso muy frecuente el tener que otorgar privilegios de rutina a un usuario. Por consiguiente, este ejemplo debe de estar claro.